Quiero dar la bienvenida a las personas también que nos están escuchando a través de nuestro podcast, pero hoy quiero también agradecerles a todos ustedes. Para mí es un acto de fe, domingo a domingo, martes a martes, eh, porque yo le hablo a un teléfono y sé que hay gente detrás de ese teléfono. No nada más Pau, que está literalmente detrás, sino allá en sus casas. Eh, pero bueno, es muy feo realmente estarle hablando a un teléfono. Pero yo quiero agradecerles a todos ustedes, toda la iglesia de Río de Agua Viva, por haber permanecido desde que iniciamos con esta dirección que Dios nos ha dado. Puedes estar seguro que es una dirección que Dios nos dio desde marzo de este año, poco antes de que se desatara todo este tema de la pandemia, de la cuarentena acá en México, en la Ciudad de México. Pero yo quiero darle las gracias y reconocerles por haber estado firmes durante todos estos meses. Ya estamos terminando agosto, el octavo mes, y seguimos adelante, así que felicidades, Dios les prospera, Dios les bendice de muchas maneras por mantenerse firmes en su palabra, en la palabra de Dios y en la enseñanza que Él nos da. Perdón, pero así que, bueno, yo quisiera darles un abrazo a cada uno de ustedes, los que han formado parte de Río de Agua Viva y los que hoy también forman parte de una o de otra manera. Quiero también saludar y mandar muchas bendiciones a todas las personas. Y hoy quiero, domingo a domingo, les damos la bienvenida desde la alabanza. Damos 2 o 3 bienvenidas y les decimos que nos da mucho gusto poder conocerles o saber de ustedes. Y esta semana yo supe de una forma, a lo mejor no como yo quisiera, porque yo quisiera verlos personalmente, pero sí supe de muchas personas. Y yo quiero enviarles saludos. Yo no sé sus nombres, pero tal vez eso no importa. Aún así, quiero que sepan que para mí es un privilegio poder servirles y poder, no solamente los domingos, también cada día, cada martes, cada escuela para padres, cada tiempo de oración, en todo lo que podamos. Para nosotros es un enorme privilegio y para mí es un enorme privilegio poder servirles. Y esta semana recibí un reporte de dónde nos están viendo. Así que, pues por supuesto, quiero reconocer a todas las personas que no solamente son de Río de Agua Viva, sino todas las personas que nos ven en México. Son más de 400 personas las que nos ven en México, en el país de México. Seguramente podrían ser el doble o el triple, porque aquí tenemos solamente el contacto, alguien que se conecta. Reciban un abrazo de nuestra parte, pero también a las personas que nos ven en Estados Unidos. Así que desde acá, desde México, les enviamos un abrazo del otro lado de nuestra frontera norte. También un abrazo a todas las personas que nos ven en Colombia. No, me da muchísimo gusto saber que nos están viendo en Nicaragua. Para mí fue sorprendente. Bien, les mandamos un saludo y de verdad queremos ser de bendición para ustedes. A las personas que nos ven en Venezuela. Caray, esto para mí fue una gran sorpresa que nos estén viendo en Venezuela. Les enviamos un saludo. Espero que estén ahorita aquí conectados para que reciban este saludo, porque luego ya en el video ya se edita. Porque alguien tiene la costumbre de tardarse un poco, entonces ya lo recortan, ya no sale todo esto. Ojalá las personas que nos ven en Venezuela, en Guatemala también puedan estar viendo esto y les enviamos un saludo, junto con las personas que nos ven en Argentina también, caray, allá ya en el sur de nuestro continente. Un abrazo queridos. También a las personas que nos ven en España. No sé de qué parte, pero bueno, ahorita voy a mencionar también las ciudades de República Dominicana y de Chile. De verdad, qué gusto poder servirles y saber que está llegando la palabra de Dios hasta allá, en la Ciudad de México. Aquí en México estamos llegando a la Ciudad de México, a Toluca, por supuesto, a todas nuestras iglesias hijas, a Morelia,
qué bonita tierra. Cuando vengan, ahora que se quite la pandemia y quieran venir a México, tienen que ir a visitar todo México, pero Morelia es un lugar bonito. A las personas que nos están viendo en Acapulco, Acapulco, bueno, maravillosa tierra, en Cali, allá en Colombia. En Querétaro también nos están viendo, saludos hasta Querétaro. Y en Nicaragua nos están viendo en Managua, estoy casi seguro que es la capital. Por acá también en Puebla también y en Cuernavaca. Todas estas son ciudades preciosas para que las visiten cuando quieran venir a México, pero les enviamos un saludo a todas las personas que nos están viendo allá en todas estas ciudades, tanto en México y en el extranjero. Y yo quiero animarles a que sigamos juntos, porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más. Estamos apenas tocando ahí la superficie del agua, pero Dios quiere que nos echemos un buen clavado, nos sumerjamos en su presencia y sigamos siendo enseñados, preparados, capacitados, adiestrados a través de la palabra de Dios. Sobre todo para estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, que siguen confusos, pero también son tiempos de gloria, de fortalecimiento, de bendición para la iglesia de Cristo, y les invitamos a todos ustedes a que sean parte de la iglesia de Cristo. Y eso solamente se puede hacer entregando tu vida a Jesucristo, reconociéndolo a Él como tu Señor y viviendo una vida de acuerdo a lo que Él establece. Hoy comenzamos la temporada 5 de la serie Las Dos Simientes. Si alguien nos está viendo por primera vez, quiero decirle que en nuestro canal de YouTube ustedes podrán encontrar las 4 series anteriores, todos los mensajes, y créanme, les va a ayudar. Hay una persona que en 2 o 3 semanas me había estado diciendo, no entiendo muy bien, y ya después me confesó, me dijo, es que no había visto todos los mensajes. Y ya que los vio, dijo, caray, ¿cómo es posible que esté todo esto frente a nosotros si no nos hayamos dado cuenta? Les invitamos a que, yo les invito a que vean, a que repasen también los mensajes, pero ahí están las 4 temporadas anteriores, y pues hoy comenzamos con esta temporada 5, vamos un escalón arriba en esta escalera de aprendizaje, de enseñanza, de edificación de nuestras vidas. Y pues tristemente, ¿verdad? Algunas personas se han quedado en el camino, han dicho no entiendo, o no quieren, o no les gusta, o lo que sea, pero también, como lo acabo de mencionar, pues muchas personas se han añadido a la enseñanza de la palabra de Dios que nos da aquí en Río de Agua Viva, la bendita palabra de Dios que Él nos da acá. Yo les quiero animar a que se sigan esforzando por aprender. Recuerden todos, por favor, que no se requiere un alto índice de capacidad de razonamiento, ¿verdad? No necesitamos ser unos eruditos, no necesitamos ser unos genios. Aquí lo que se necesita es tener entendimiento espiritual. Y el entendimiento espiritual no lo da ningún libro, no lo da ninguna universidad, eso lo da una relación profunda, íntima con Dios. Así que para eso tú tienes que alimentarte de la palabra, estar orando, y Él te va a dar sabiduría espiritual, te va a dar entendimiento espiritual. Si tú hoy encuentras que no tienes ese entendimiento, es porque no estás haciendo lo que Dios dice, no estás teniendo una relación con Él, no hay esa luz con la que Él alumbra para que entendamos su palabra. Muy bien, con esta temporada que vamos a comenzar, nos estamos acercando, escríbanle por favor ahí al que no sepa, para el que no lo conozca, estamos acercándonos a lo que se conoce como la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos y concretamente de la segunda venida de Jesucristo. Eso es escatología. Entonces ya empezamos por ahí a coquetear en algunos mensajes anteriores, pero hoy tenemos mucho más entendimiento. Por eso les felicitaba, porque si han permanecido, hoy ya conoces muchas cosas. Ha sido difícil ahí tragar un poquito de estos bocados de palabra que Dios nos ha dado, pero vean lo que sucede cuando perseveramos. De pronto ya tenemos un marco de referencia mucho más amplio. En pocos meses de marzo acá, hoy ustedes, la gran mayoría, ya tiene un amplio referente de conocimiento bíblico que nos explica muchas de las cosas que están sucediendo. Apenas estamos empezando, pero ya hay un gran avance.
Así que hemos aprendido sobre todo de los últimos tiempos y en una parte, y que estamos nosotros viviendo en una parte avanzada ya de estos últimos tiempos, antes de que Jesucristo venga y entonces todo termine, todo este orden de cosas termine. Y eso es algo que debes de tener muy en mente porque todo esto va a terminar. Nadie sabe cuándo vendrá. Y aquí no pretendo, ni yo estoy tratando de enseñar alguna fecha. No pretendemos aquí conocer fechas, ni intentamos entrar ni siquiera en ese terreno de las fechas, porque Jesucristo mismo nos puso un alto y dijo, nadie lo sabe. Ni los ángeles, así que ni siquiera puede, ahí sí, pobre diablo, porque ni siquiera él se puede volar ese dato, ¿verdad? No puede, habrá muchos incautos que sí les susurre al oído de que él sabe la fecha, pero ni siquiera el diablo la sabe, ni siquiera Miguel, nadie la sabe, ni siquiera Jesucristo, solamente el Padre. Entonces, él dijo que, que nadie sabría cuándo sería el día de su segunda venida, pero sí dijo muchas cosas al respecto. Entonces, mira, que él haya dicho, nadie sabe el día, no quiere decir, ay, pues nadie sabe, entonces como nadie sabe, ¿para qué? No, él dijo muchas cosas que nos van a dar, que tenemos que tomar en cuenta para ser entendidos de los tiempos. Y una de las cosas que dijo, que tenemos que estar muy alertas, es que cuando Él venga, dijo, será como en los días de Noé. Y ese es el título de esta quinta temporada. Y nos vamos a abocar a aprender y conocer qué significa, qué quiso decir Jesús con que cuando Él venga va a ser como los días de Noé. Entonces ya tenemos el referente de la estatua de Nabucodonosor de Daniel 2. Ya tenemos algunos datos de Daniel 12. Bueno, no son los únicos que nos señalan no solo que estamos viviendo en los últimos tiempos, como en la estatua, sino que estamos viendo ya más cerca del final de los últimos tiempos. Y esta serie nos va a dar otra perspectiva, nos va a ahondar más en la palabra y nos va a hacer entender mucho mejor los tiempos que estamos viviendo, queriendo Dios y quieras tú también que te conviertas a Él, que rindas tu vida. Y te hablo a ti también que has sido parte de Río de Agua Viva. Te hablo a ti que eres mi discípulo, que ya rindas tu vida por completo, porque vamos como por parcialidades. No, por completo. Y espero que esta palabra que comenzamos esta temporada, que comencemos el día de hoy, realmente quiebre todo tu ser, el de todos ustedes, para que realmente vivamos en la voluntad del Señor. Así que yo les pido que oremos, por favor, pónganse de pie aquí, por favor, pónganse de pie ahí en casa. Si ya tenías ahí tu cuaderno, tu Biblia, déjalo un momento, no va a pasar nada. Vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a hacer una introducción al tema. Por eso hoy estamos iniciando la temporada 5 con los días de Noé. Y yo estoy seguro que lo que vas a aprender hoy, lo que vamos a aprender juntos hoy va a ser maravilloso. Así que te pido, cierra tus ojos ahí en tu casa y te voy a dar unos segundos para que tú le pidas a Dios que te dé sabiduría, que abra tu entendimiento, que te quite el sueño y que cubra la necesidad que Él sabe que tienes en este momento. Hazlo por favor, recuerda, no es un pensamiento. Conectas tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y en voz alta oras a Dios. Adelante, por favor. No tiendan a irse hacia abajo, al contrario, vayan intensificando su voz. No sean como globitos, ¿verdad? Se van desinflando, ¿no? Hasta el final. Firmes, con seguridad, con necesidad de Dios.
Pues Padre, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, gracias por darnos la salud y la fuerza y el entendimiento necesario para poder recibir tu palabra. Señor, yo te doy gracias por la sanidad que has estado trayendo a mi vida, a la vida de muchas de las personas que hoy están con alguna dolencia. Señor, quiero todo. Yo te pido por todas las personas que hoy tienen alguna enfermedad, que están aquí recibiendo esta palabra, que tú toques su cuerpo, que le sanes. Te pido y le enviamos un saludo con mucho cariño a nuestro querido hermano, ahora nuestro hermano en Cristo, Manuel. Y Manuel, seguimos orando por tu salud. Adri, te enviamos un abrazo ahorita que estás doliente ahí de tus muelas. Les abrazamos, les bendecimos. Y Padre, danos a todos la disposición total de recibir tu palabra. Cubre toda necesidad, responde toda pregunta, toda duda. Y mi Dios, yo te pido que me uses de tal manera que sea fiel a tu palabra, que sea de acuerdo a lo que tú quieres hablar a tu pueblo para prepararnos, capacitarnos y también cubrir nuestras necesidades. Gracias, mi Dios, te damos todo el lugar, te damos la honra que tú mereces, el primer lugar en nuestras vidas, y así queremos vivir. Y así yo te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a todos para que al final de este mensaje seamos transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, digan ustedes fuertes ahí en casa. Amén. Eso, a ver, ¿por qué no dicen más fuerte? Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Y hoy vamos a empezar con la escuela y vamos a terminar en la iglesia. Así que pongan toda su atención. Voy a empezar enseñándoles acerca del Apocalipsis sinóptico. Así que tú le puedes poner ahí, Apocalipsis sinóptico. Pues todos sabemos que en la Biblia existe un libro llamado Apocalipsis. Ya hemos visto algunas cosas de ahí, no le tenemos que tener miedo, más bien tenemos que tener miedo, no estar del lado de Jesucristo. Pero tenemos que entender que el Apocalipsis es, antes que otra cosa, es un género literario. Bueno, la palabra Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Pero en la antigüedad el Apocalipsis era un género literario porque había muchos escritos sobre revelación y muchos escritos sobre revelación bíblica. Por ejemplo, el libro de Daniel es un libro que ya hemos visto y que es considerado dentro del género apocalíptico. Algunos también profetas como él, ¿verdad? No están dentro del género profético, sino del género apocalíptico, aunque por supuesto van de la mano. Ahora nosotros en la Biblia tenemos el Apocalipsis sinóptico, no sé si tú lo sabías. Se le llama así a una porción de texto bíblico que se encuentra en los llamados evangelios sinópticos. Si ustedes no sabían, bueno, los evangelios sinópticos son los primeros tres, son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se les llama sinópticos? Porque a diferencia de Juan, se aparta un poquito, entre Mateo, Marcos y Lucas existe una conexión en las tres visiones de cada uno de estos cronistas, de los escritores. Y hay una secuencia y hay una consecuencia de datos, y las historias que vemos en los tres primeros evangelios son historias que no solo se repiten, sino que se cruzan, son historias cruzadas que pueden apreciarse. Y cuando tú los juntas, puedes tener una mejor idea, una sola pieza de hecho, de muchos de esos momentos en los que Jesús habló y de los que Jesús enseñó e hizo cosas. Y uno de esos datos es precisamente la enseñanza sobre los últimos tiempos. Está en los tres evangelios sinópticos. Y para que ustedes tengan el dato, esta enseñanza sobre los últimos tiempos está en Mateo 24, todo el capítulo, en Marcos 13, todo el capítulo, y en Lucas 21. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. De hecho, los vamos a usar más adelante. Los tres juntos vamos a ver cómo se cruzan, y al cruzarse nos dan una mejor idea de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. Pero para el día de hoy, para nuestra introducción a esta quinta temporada,
Únicamente vamos a tomar Mateo 24. Así que si tú tienes ahí tu Biblia, con que lo abras en Mateo 24, vamos a ver 2 o 3 textos más, pero nos vamos a centrar en Mateo 24. Y para que tengas el dato, Mateo 24 se le llama el pequeño Apocalipsis. Bueno, se le llama así también a los otros capítulos, pero al que más se le ha conocido de esta manera como el pequeño Apocalipsis es a Mateo 24, y es ahí donde nos vamos a centrar esta mañana para ver cómo y por qué Jesús habló de los días de Noé. Muy bien, vamos adelante. Es muy interesante ver, no es el único momento, pero hay otros en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo, cómo Dios muchas veces propone temas de manera muy, muy bonita y también de manera muy creativa, temas para conversar con sus hijos. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero nunca se te va a acabar el tema de conversación con Dios. Pero nunca, o sea, nunca. Tú vas a poder hablar con Dios por toda la eternidad y siempre te va a sorprender con algo. O sea, esas son las cosas que nos pueden ayudar a dimensionar un poquito de qué tamaño es nuestro Dios, de que nunca se le va a acabar el tema de conversación. Bueno, pero él en la Biblia vemos cómo él le propone a sus hijos empezar a hablar de algunos temas y lo hace siempre por medio de preguntas. Y lo hizo con sus hijos, lo hizo con los profetas y también lo hizo con los discípulos. Lo vemos cuando le preguntaba a Ezequiel o a Zacarías, que los hemos visto por ahí en algún martes, que les preguntaba al profeta, ¿qué ves? No sé si se acuerdan, que les decía, ¿qué ves? O con el mismo Satanás, que le preguntaba, ¿dónde has estado? ¿O has considerado a mi siervo Job? Entonces, a través de preguntas, Dios va moviendo a conversaciones con su creación y lo hace, por supuesto, con sus hijos y sus discípulos. Esto es lo que veremos en Mateo 24, desde el inicio. Vas a ver a Jesús provocando una conversación que va a llevar a temas más profundos, con una pregunta muy sencilla. Pero quiero que te quede claro que es Jesús el que quiere hablar de ese tema. O sea, Jesús sabía que tenía que hablar de esto. No es que se lo hayan sacado, es que él sabía que tenía que enseñar, dar esta enseñanza, y como no le preguntaban algo al respecto, ese día él saca la conversación y así empieza en Mateo 24, cuando dice en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2, respondiendo él les dijo, ahí viene la pregunta, ahí viene va a poner el tema sobre la mesa. Y dice, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Entonces hace la pregunta, pone el tema y los pica para que ellos a su vez también pregunten. ¿A qué templo se referían? Bueno, estaban frente al gran templo de Jerusalén. Un templo que no tenía mucho de haber sido remodelado por Herodes el Grande, y era extremadamente hermoso ese templo. Grande y hermoso. Por eso los discípulos, aquí tú ves que estaban así, ¿no? Boquiabiertos. Estaban como si fueran de turistas allá a Jerusalén y vieran ese gran templo, y estaban admirados con la arquitectura, con las dimensiones. Y entonces parecería una plática turística la que está teniendo Jesús con sus discípulos, pero él lleva de una conversación turística a algo más profundo a sus discípulos. Él quería hablarles de lo que iba a suceder en el futuro, y ahí empieza. Y dice, con el templo no quedará piedra sobre piedra. Luego salen de Jerusalén y fueron hacia el Monte de los Olivos. No sé cuánto tiempo se habrán tardado, pero salen de Jerusalén, van hacia el Monte de los Olivos, y muy posiblemente tú te puedes imaginar a los discípulos que fueron hablando en el camino, de grupos de 2, de 3, pero ellos iban hablando, oye, ¿qué habrá querido decir Jesús? ¿Cómo que no va a haber piedra sobre piedra si lo acaban de remodelar, si Herodes el Grande está aquí, y cuántos dólares no habrá gastado en la remodelación? ¿Está loco? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces fueron e indagaron un poco más. Ahora, quiero que pongas atención a las preguntas que ahora hacen los discípulos. Van a hacer 3 preguntas. Versículo 3. Dice, y estando él, se refiere a Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte
¿Ven? Así, eso es oración. Esa búsqueda de la presencia de Jesucristo a solas, eso es oración. Y le preguntan, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, del fin del mundo. Entonces, 3 preguntas que hacen los discípulos, 3 preguntas relacionadas con el futuro, con su futuro y con el futuro en general. A esto es a lo que se le llama escatología, la enseñanza sobre el futuro. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí los discípulos tienen en mente lo que acaba de decir del templo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucederá esto que acabas de mencionar? Luego la segunda pregunta es, ¿cuándo sucederá que el templo será destruido? Si lo acaban de reconstruir, ¿no? Y después preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Ok? Y la primera y la segunda que les mencioné corresponderían a la primera. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y esta pregunta ya está en relación a lo que dijo poco antes de salir del templo y que queda registrado. O sea, cuando ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando cuándo sucederá que el templo va a ser destruido. Pero cuando ellos preguntan qué señal habrá de tu venida, ellos no están pensando en lo que acaba de decir del templo, sino tienen en mente algo que dijo cuando estaban en el templo. Y eso está registrado en el último versículo del capítulo anterior. Lo vamos a ver, Mateo 23, 37. Esa es la parte final del capítulo anterior con lo que va a empezar el 24. Pero acuérdense que no hay capítulos ni versículos en los originales. Entonces, ¿qué dijo Jesús ahí? Se lamentó por lo que iba a suceder. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí su casa le será dejada desierta. ¿A qué casa se refiere? A la ciudad, al país. Porque les digo que desde ahora, y aquí viene el dato, no me verán. Ya, desde ahora ya no me verán. Era la última vez que iba a estar ahí. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces lo que los discípulos tienen en mente con la segunda pregunta, ¿cuándo será o qué señal habrá de tu venida? Se refiere a esto porque Jesús dijo, voy a venir, ¿no? Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? Y luego la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Ok? Se refiere literalmente al final de los tiempos. Ellos sabían, dentro del conocimiento popular de los judíos, sabían que habría un final de todo. Ajá. Esa idea del final de todo ha estado presente desde entonces y estaba relacionada con la venida del Mesías, pero ahora Jesús estaba ampliando la enseñanza y decía, yo voy a morir, voy a resucitar y me voy a ir y después voy a regresar. Entonces aquí aclaremos algo, por favor. Es un paréntesis. Hay grupos esto es para que tú lo sepas, que tú lo anotes ahí. Hay grupos que dicen, grupos religiosos que dicen, que enseñan, que todo lo que Jesús mencionó en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos y capítulo 21 de Lucas, que todo ya se cumplió. Se les llama preteristas. Hablan de que todas las profecías de la Biblia y, por supuesto, todo lo que se escribe en Mateo 24 ya se cumplió. Es una corriente de interpretación, por supuesto, sin mucha base, que propone que todo el Nuevo Testamento ya tuvo cumplimiento en el pasado. Y también el Antiguo también. 3 preguntas. 3 preguntas que les hacen los discípulos. Ahí lo tienen en Mateo 24, 3. Ahí están las 3 preguntas. Muy bien. Entonces, les hago esta aclaración de los preteristas porque
ahorita lo vamos a ver que es muy claro que esto no puede ser, no es posible. Tan solo la pregunta final, por eso se las estoy explicando, de los discípulos, hablan de cuándo será el final de los tiempos, de las eras, de todo. Ajá. No solo su segunda venida, que también está en el futuro, no ha venido Jesucristo otra vez, sino también del final de todo. Entonces, no puede, ya desde el planteamiento de las preguntas, no puede ser que todo esto ya se haya cumplido. Desde ahí tú vas a encontrar muchos elementos que no pueden sostener esto. Lo que debemos tomar en cuenta es que hay muchas profecías. Ojo con esto, aprendan esto que les voy a decir ahorita. Acuérdense que ahorita estamos en modo escuela. En un ratito más el Espíritu Santo nos cambiará a modo iglesia y predicación y será maravilloso. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, esto es algo muy importante, es que hay muchas profecías, esto es algo serio, una enseñanza seria, en la Biblia, que tienen 2 o más cumplimientos a lo largo de la historia. ¿Sí? Hay personas que van a decir, pero esto ya se cumplió, sí, pero hay un referente todavía para un futuro. ¿Sí? Se les llama cumplimientos tipográficos. Cumplimientos tipográficos. O sea, tienen un cumplimiento, sí, pero también tipifican a algo que todavía no sucede. Entonces, no digo que todas las profecías o todas las promesas. Hay que saber, hay que estudiar para saber cuáles sí, cuáles no, cuáles ya se cumplieron y tuvieron un cumplimiento total y definitivo ahí, y cuáles podrían estar tipificando y hablando de otros cumplimientos. Y hay profecías que todavía no se cumplen y que se van a cumplir, pero este dato que les acabo de dar es muy importante, es una enseñanza muy importante. Entonces, que Jesús habla de cosas en este capítulo, va a hablar de una serie de cosas que efectivamente ya se cumplieron, pero también, que ya se cumplieron y no tendrán otro cumplimiento. Pero también va a haber otras que ya se cumplieron y que tipifican a otro tiempo donde todavía habrá otro cumplimiento. O también habrá cosas que todavía no se cumplen, y eso es lo que vamos a ir analizando este día. Pero de que Jesús va a hablar de los últimos tiempos, Él va a hablar de los últimos tiempos porque Él motiva la conversación para hablar de esto y va a usar estas 3 preguntas como raíz para desarrollar todo el tema. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ahora, vean esto, por favor. Preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá del último tiempo? La respuesta que les va a dar Jesús responde a las 3 cosas, a las 3 preguntas. La primera respuesta que les da responde a las 3 preguntas. ¿Cuál es la respuesta que les da? Ellos preguntan ¿cuándo? Pero Jesús no les responde ¿cuándo? Jesús les responde en el versículo 4, miren que nadie los engañe. ¿Ok? Entonces, escribe ahí por favor que para Jesús no es tan importante el cuándo, sino el cómo te encuentras tú. ¿Cuál es tu condición? Y tu condición debe estar de tal manera que nadie te engañe. Eso es lo más importante de esta vida mientras estés en esta tierra. Que nadie te engañe sobre las cosas de Dios, sobre las cosas de la palabra y sobre lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Eso es de lo más importante. Hay personas hay cualquier cantidad de ideas en el mundo que hablan de esto. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos tener la certeza de que aquí estamos viendo la verdad? Pues nos vamos a ir a la Escritura. Y si yo estoy mal en algo, corregiré. Y si no, se reafirmará la enseñanza entre todos. Entre todos. Pero para las personas que nos están viendo en otros países, semana a semana yo saco una guía de estudio inductivo que reafirma cada mensaje. Y a través de las preguntas que se hacen en esa guía, las personas van externando sus dudas. Y hay personas por las cuales yo doy gracias a Dios, lo decía en un programa de radio hace poco, que todas las semanas me están confrontando con ciertos puntos y me dicen, ¿cómo? No es cierto, a ver, ¿dónde dice?
Y ahí me ponen a estudiar y me ponen a investigar más para poder consolidar la enseñanza. Aquí no se trata de que yo tengo razón, se trata de que la palabra de Dios llegue a tu corazón con una sana y pura enseñanza. Entonces, porque además eso fue lo que nos enseñó Jesucristo a hacer para que nadie nos engañe. Ahora, notemos que en la primera pregunta los discípulos van directo, como les decía, al tiempo. ¿Cuándo sucederá? Y esta es una comezón que todo el mundo se anda ahí rascando, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá? Todo el mundo se anda rascando esta comezón, pero no se les quita porque no va por ahí. Pero después de que dicen cuándo, piden señales. Jesús nunca dio una fecha exacta y no dio una hora ni un día exacto, ojo, para ningún evento o suceso en el futuro. Jamás él dijo tal día y a tal hora y veo un reloj que marca las quién sabe qué. No, porque Jesús no es monividente, ¿no? Ni es ninguna de esas cosas espantosas, no. Jesús fue un profeta mientras estuvo en la tierra, un maestro, y es el Hijo de Dios, es Dios. Entonces, él nunca dijo una fecha exacta, nunca dio un día ni una hora para ningún evento futuro. También sabemos que él dijo que nadie sabe el día de su regreso. Y parecería que ni él, porque dijo solamente mi Padre que está en el cielo. Entonces, no debemos esperar una fecha exacta de él nunca y por lo tanto no tenemos que andar indagando. Y se los digo esto porque hay un montón de cosas ahí en internet y en muchos lugares en el mundo donde le están rascando por ahí, dicen ya sé cuándo va a ser el fin del mundo, ya sé cuándo va a venir Jesús. Y ahí dicen Mateo, el día que pienses, ese día no va a ser. Así que es infructuoso. No deja él, Jesús no dejó nada escondido en este punto de fechas, ni nosotros tenemos que andar sacando cuentas de tiempos, de los números que se mencionan ahí en la Biblia. Eso tiene otro motivo para que nosotros digamos, ya, ahora sí, en el 2020 se va a acabar el mundo. No. O en el 21, en el 22, no sabemos. Lo que nosotros tenemos que hacer, hoy lo vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero es que no nos engañen. Porque ir de otro lado es totalmente infructuoso y hasta peligroso porque puedes desviar a mucha gente. Lo que Jesús hace no es darles el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Lo que Jesús hace es darles y darnos señales. Su respuesta está basada en señales, no en fechas, y lo hace totalmente a propósito. Él a propósito dio señales. Tanto que él mismo lo dejó claro. Miren lo que dice, ahorita vamos a regresar allá, pero miren lo que dice Mateo 24:32. Me salto un poquito nada más para que vean. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, ahorita vamos a ver todas estas cosas, conozcan que está cerca. Lo que ya se cumplió y lo que está por cumplirse. Está cerca, está a las puertas. Aquellos discípulos tenían que estar atentos a las señales entonces, no al reloj ni al calendario, ¿sí? Y tenían que estar atentos a las cosas que les iba a dar Jesús. Igual que ellos, nosotros también tenemos que estar atentos a las señales que nos corresponden a nosotros. Y una de las señales ya la comenzamos a estudiar en el libro de Daniel. De hecho, aquí se va a mencionar el libro de Daniel con la estatua de Nabucodonosor. Por esa señal, nosotros sabemos que estamos viviendo en lo último de los últimos tiempos, como ya vimos muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero ahora, necesitamos saber qué es lo que hace una señal, entenderlo, tenerlo clarito. No es muy difícil. Una señal da a entender o informa, ojo, una señal da a entender o informa o declara algo sobre alguien más o sobre algo más. La palabra señal en la Biblia es la palabra semeion, con S, semeion. Ajá. Semeion, con S, semeion. Y esa palabra significa marca. Lo que hace Jesús es dejarnos señales y marcas en el camino. No solo en el camino, no solo en la Biblia, amigos, sino en la vida misma.
nos deja marcas y señales en nuestro camino, en nuestro paso por esta tierra, que nos van indicando hacia dónde vamos y un aproximado de cuándo llegaremos. Es como la señal de la carretera que tiene un tanque de gasolina y abajo dice 5 kilómetros, ¿no? Entendemos todos, una vez, ¿no? A lo mejor nunca te ha pasado esto, pero a mí, yo una vez pensé que iba a haber una gasolina más adelante, iba en carretera y ya no tenía ya casi gasolina, yo andaba buscando este cochino letrero, ¿verdad? Y no salía, y no salía, y no salía. Bueno, ya cuando finalmente sale el letrero, 5 kilómetros, y ay señor, esta aguja ya ahí parpadeando, ¿no? Ya esta cosa con la lengua de fuera, la aguja. Ahora fíjate, si tú ves una señal que dice gasolinera a 5 kilómetros, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en llegar? Exactamente, depende, ¿ya? Puedes hacer 5 minutos, puedes hacer 10 minutos, puedes hacer 15 minutos, dependiendo del cacharro que traigas, ¿no? O qué tan fuerte le metas al pedal, o qué tanto tráfico haya. Entonces nos da un aproximado del tiempo, pero no nos da el tiempo exacto. Eso es una señal, está claro, ¿no? Lo entendemos. Entonces, no nos tenemos que enfocar en la hora ni el día, pero sí nos da una idea de qué tan cerca o tan lejos estamos. Y eso es lo que va a dar Jesús. Eso es lo que nos da la palabra de Dios, señales. Y vamos a ver hoy 10 señales. Las vamos a ver por encimita, no te espantes, ¿ok? Porque hoy es una introducción nada más. No vaya tan rápido. Bueno. ¿Les parece bien así? No, es cierto. Ok. Vamos a ir con la primera señal. La primera señal, esta es la más importante de todas. No van en secuencia de importancia, pero esta sí es la más importante de todas. Y sabemos que es la más importante de todas porque se la pasa repitiéndola Jesús. La primera es el engaño extremo. Pero al extremo, engaño. Entonces, vamos a ver esto en Mateo 24:4, que ya lo vimos, pero vamos a unirlo al 5. Dice, respondiendo Jesús, ¿cuándo será todo esto, Señor Jesús? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo será el fin del siglo, de las eras, del tiempo? Jesús les respondió y les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es aterrador, ¿eh? Esta señal fue para ellos. Tuvo su cumplimiento con ellos, pero no nada más con ellos. Nosotros ahora también estamos viendo que hay muchos que están engañando. Entonces, desde aquellos días han existido falsos cristos que dicen yo soy el Cristo o yo tengo la verdad. Y se dice que han surgido en un estudio por ahí que hicieron de personas que decían que literalmente ellos eran Jesús. O sea, a ese nivel. Desde entonces hasta la fecha se han contabilizado más de 200 Cristos. O sea, que dicen, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios y ya regresé, ¿no? Por ustedes. O sea, en 2 milenios, más de 200, así. Y algunos han aparecido con chanclita y túnica y greña. Yo le doy gracias a Dios, miren, yo no podría decir algo como eso, ¿verdad? Ahora, la palabra miren ahí, implica una acción anota esto es importante, es una acción de constante observación. O sea, lo que Jesús está diciendo ahí, no es como nuestros queridos hermanos en Colombia que dicen, mire, vea, no es así, no es así superficial, es observa constantemente, cuidadosamente y alerta. Mantente así observando, cuidadosamente y alerta. Puedes poner ahí que lo más importante para Jesús y para Dios es que no te engañen con todo lo que tenga que ver con Él y con su obra. Y entonces da la señal.
¿Cuál es la señal? Vendrán muchos. Muchos quiere decir, literal, quiere decir muchísimos. Una gran cantidad. No que digan nada más que ellos son el Cristo, sino que también ellos traigan un mensaje falso. Y ponle ahí, un mensaje falso a voluntad, a propósito o por ignorancia. Entonces hay personas que te pueden engañar con malicia, pero hay personas que te pueden engañar por ignorancia. Y a lo mejor es tu gran amigo, es tu gran cuate, es alguien que tú ves con saco y corbata. Pues puede ser una u otra. Y dice también que vendrán en su nombre. Dice, muchos vendrán en mi nombre. La traducción o lo que dice literalmente en el texto original dice que vendrán sobre mi nombre, diciendo yo soy el elegido. O sea, que se refiere a personas, a falsos elegidos, que dicen Dios me eligió, pero no los eligió Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto, de ellos? Todos los centran en ellos, ¿sí? Hablando en nombre de Jesucristo. Te estoy dando un dato muy importante. Todos los centran en ellos, hablando de Jesucristo. O sea, no quitan a Jesucristo de la ecuación, pero todo se trata de ellos. Para nosotros, para los que vivimos en este tiempo, es más fácil ubicar esto, o más difícil, porque hoy vivimos en la era del marketing, de la publicidad, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver ahí en sus canales, en sus programas, ¡pum! Ellos. Claro, es el superapóstol que viene a sanar en el nombre de Jesús. Ahí está. Vienen sobre su nombre, literalmente se están aprovechando del nombre de Jesucristo para ellos ser el centro de todo esto. Y puede ser, repito, por malicia o puede ser por ignorancia, pero al final lo van a hacer. Ahora, no es que no lo tomen en cuenta el nombre, lo usan para hacerse el centro de todo. Yo creo en lo personal, porque he estado analizando y orando y preguntándole a Dios muchas de estas cosas. No, obviamente no me va a decir, mira, este sí, este no. O no sé, ¿verdad? No sé en su gracia y en su misericordia. Pero sí lo que he llegado a pensar es que, o lo que he llegado a concluir en algunos casos, es que hay muchos que ellos mismos están engañados. O sea, que ellos creen honestamente que están haciendo algo bueno, pero se apartan constantemente de la Escritura. Y entonces viene el énfasis para nosotros. Fíjate cómo lo repite, esto que vemos en el versículo 4 y en el 5, lo repite en el 23 y en el 24. Dice, entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no lo crean. Ay, no sé por qué si está ahí tan claro la gente se va de boca. No lo crean. Porque, y otra vez dice lo mismo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos mensajeros de Dios, que van a decir que traen un mensaje de Dios, y harán grandes señales. Esto ya lo vimos la semana pasada, el domingo pasado, el antepasado, que van a hacer grandes señales y prodigios. ¿Quién les da ese poder? Ahora tú lo sabes. Los ángeles caídos, los seres espirituales caídos, el diablo. Dios en mi vida. Hablando de ángeles caídos, acabo de tirar a un angelito y a un celular, y espero que no me golpeen después. Bueno, se habrá parado, ¿verdad? Aquí. Perdonen ustedes con la emoción, no sé ahora qué hago. Lo bueno. Caray. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Ojo con esto, por eso te digo que aquí viene el énfasis para nosotros. Subraya esa parte, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y si tú eres un escogido, asústate, porque el ataque, el objetivo eres tú. Ahora, aquí vamos a ver algunas cosas. Es tan importante este asunto que no solo lo repito una vez, lo va a repetir varias veces, pero ahora agrega que el engaño será tan fino, tan sutil. Anota eso, por favor. El engaño es fino, es sutil, tan eficaz, que tratarán de engañar a los escogidos.
Entonces tú puedes leer la Biblia, estar aquí, estar orando, y un día te puede presentar el diablo algo, perdón, no el diablo, un falso profeta, un falso maestro, y decir, yo no veo nada. Esto sucedió o lo platicábamos hace poco con algún grupo de personas acá en nuestra iglesia. Yo no veo nada malo ahí, en esto o en tal persona. Ese es el objetivo, que no veas. Es un engaño sutil para engañarte. Es más, se requiere más trabajo en el engaño para engañarte a ti que para engañar a uno que no sabe. Pero ese es el trabajo maligno y no es el pastor Héctor, no es un maestro de la escuela dominical, es Jesucristo mismo el que te dice, ten mucho cuidado con esto. La palabra, fíjate, ojo acá, para que tú sepas, la palabra Cristo en griego es una palabra griega, Cristo, Christos, quiere decir ungido. ¿Qué quiere decir ungido? ¿Qué quiere decir ungido? Elegido, el elegido. Entonces dices, oye, pero ¿cómo que vendrán falsos elegidos y luego que va a engañar, si fuera posible, a los escogidos? Es que ahí usa otra palabra. La palabra para escogido es la palabra eclecto, anótale ahí, que quiere decir seleccionado o escogido. Eclecto. Entonces, para los falsos utiliza Cristo, la palabra elegido, la palabra ungido, falsos ungidos. Para los escogidos, nosotros no nos llama ungidos, no nos llama ungidos. No existe entre nosotros un ungido. Así que cuando te salgan con que yo tengo la unción de Cristo, ¿verdad? O tengo la unción del Espíritu, son precisamente los que se están autonombrando los elegidos. Nosotros somos eclectos, ¿ok? Somos los seleccionados por Él, por Dios. O sea, por Dios, somos seleccionados por Dios y por Dios, entiéndanlo, ¿verdad? También. Entonces, cuidado con esos ungidos del Señor que proclaman tener la unción para hacer milagros. Ahí está clarito. Y con eso tratan de engañar a los escogidos. O sea, los ungidos están engañando a los escogidos. ¡Ah! ¡Uf! Entonces, si Dios selecciona, si Dios escoge, ¿tiene favoritos? No. Ponle ahí grandote. No. Porque tú tienes que saber cómo selecciona a Dios. ¿Cómo selecciona a Dios? ¿Por tu cara? ¿Por tus habilidades? ¿Por tu lana? Si fuera por la cara, algunos entenderíamos por qué estamos acá, ¿no? Digo, por la cara de necesitados que tenemos. Te voy a enseñar cómo selecciona a Dios. Juan capítulo 3, versículo 17. Este es uno de los poquitos, creo que ya es el último que vamos a ver fuera de Mateo, así que no te preocupes. ¿Cómo selecciona a Dios? Dice acá, Jesús hablando, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Él no condena a nadie, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sería ilógico que Él murió por todos y seleccionara a algunos. ¿Cómo elige? Aquí viene el 18. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué estoy haciendo acá? Tú, yo. Porque no ha creído en el Hijo del Hombre. Anótale. Dios escoge, Dios selecciona por medio de la voluntad y decisión de cada persona. No es Él de a dedazo. Él elige a los que lo eligen. Él selecciona a los que deciden por Él. ¿Cómo elige Dios? A través de la voluntad y la decisión de cada persona. ¿Decisión de qué? De creer o no, de seguirlo o no, de rendir toda su vida o no, toda a Cristo. Por eso hoy te decía felicidades por haber decidido mantenerte firme en este caminar. Y vamos adelante. Entonces ahí tienes la primera señal. Vamos con la segunda señal. Guerras. Mateo 24:6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerras,
Miren, otra vez la palabra cuidado, que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, y subráyale, pero no es el fin aún. Ahora, aquí mucha gente dice, pero siempre han existido guerras. Bueno, aquí está Jesús hablando de guerras. Te voy a ayudar, vamos a dejar que la palabra nos ayude. Jesús no se refiere tanto a la existencia de guerras, sino a la cantidad de guerras y a la variedad y tipos de razones, a la variedad de razones de las guerras. ¿Sí? Repito, no es que existan guerras o no, sino se está refiriendo a la cantidad y a la variedad de razones por las cuales existen las guerras. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Luego dice, pero aún no es el fin. ¿A qué fin se refiere? La palabra que utilizó para fin es la palabra telos, con doble L, telos, de donde viene la palabra telón. Entonces Jesús se refiere al punto final, a la conclusión de un acto o estado. Eso es lo que quiere decir la palabra telos. Punto final a la conclusión de un acto, como de una obra o de un estado de cosas. Ahí me fui más despacito con las definiciones. La palabra telos se refiere al punto final o a la conclusión de un acto o estado de cosas. Un acto como en la obra de teatro, primer acto, segundo acto, tercer acto o los que sean, y a un estado de cosas. Ahora fíjate bien, por favor. Las guerras, por lo regular, ponen fin a algo, a una etapa, a un régimen. ¿Okay? Para los discípulos significaba la destrucción del templo por mano de los romanos, el final de la era judía como se conocía hasta ese momento. Luego Jesús agrega, no se turben. Esa palabra es literalmente, no se aterren. Y entonces añade un elemento muy importante para nosotros. Todavía no es el fin. Jesús está pensando, cuando dice todavía no es el fin, ahí está pensando en que se cierra el telón para un acto de la historia, pero todavía hay otro final. Y queramos o no, mi querido, tú y yo estamos más cerca de ese final que los discípulos. Ajá. Ahora, todo esto nos va ayudando a entender algo, que desde que Él vino por primera vez, todo va en un avance. A ver, me voy a hacer tantito para atrás. Todo va en un avance, pero no va en un avance lineal. ¿Ok? No va en un avance lineal. Empezó con su venida y todo va avanzando, pero no va en un avance lineal, sino va en un avance sí progresivo, pero lo podríamos entender más como una espiral. ¿Ok? Va desarrollándose desde que vino por primera vez, se va desarrollando en una espiral hasta que Él venga. Hay de alguna manera cosas que se van repitiendo en la historia. Guerras han habido muchas, sin duda. Y se supone que hoy vivimos un tiempo de paz. Que ya hayan pasado esas guerras nos dice que vamos avanzando. ¿Cuándo fue la última guerra? Pues si hablamos de todo el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Porque acá los mexicanos no sufrimos la guerra del Golfo, ¿no? Gracias a Dios. ¿Me tengo que detener? Ok. Pero, como mundo, como planeta, la última fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya pasamos esas guerras, ¿ok? Ya no estamos en esa etapa. Por lo tanto, estamos más cerca del final. Ahora, hoy no quiere decir que no estamos en guerra, pero hay una variedad diferente de guerras y de razones de las guerras que hoy estamos viviendo. Entonces, lo único que quiero que te quede claro, mi amigo, es que no están desaparecidas las guerras y seguiremos oyendo de guerras y de rumores de guerras. Para ellos era no te aterres, para nosotros también. Todavía no es el final,
pero de que ya estamos más cerca porque ya pasaron esas guerras de bombazos. Las guerras de los bombazos ya pasaron. Nosotros ya no estamos en esa etapa y no sabemos si vamos a volver hacia eso. Tercera señal. Solamente la estamos enunciando y empezamos a empaparnos de esto. Tercera señal, calamidades. Capítulo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego agrega otro apéndice muy importante, dice, y todo esto será principio de dolores. Ojo, otra vez, así como las guerras, calamidades siempre han existido, pero vamos a entender bien esto. Cuando dice aquí se levantará nación contra nación, no está hablando de guerras. En el original no viene ese porque, este porque no viene en el original. ¿Ok? Entonces en el versículo anterior dice, escucharán guerras, porque se levantará nación. Ok, quítale ese porque en el original no viene. Si tú le metes ese porque va a sonar como que las guerras se refieren a se levantará nación contra nación. Pero no viene ni la palabra porque ni la palabra contra. Esa preposición no viene en el original. ¿Ok? Algún traductor le puso por ahí, en nuestra Reina Valera. Ni porque ni contra. Lo que dice es que se levantará nación sobre nación. Te explico. Levantarse, esa palabra levantarse significa despertar, enderezarse o levantarse de una situación de ruina o de carencia. Otra vez, levantarse significa despertar, enderezarse o levantarse de una situación de ruina o de carencia. Eso es lo que significa levantarse. No está hablando de cuestiones bélicas. Entonces, nosotros tenemos ejemplos claros en la actualidad. Por ejemplo, hoy China se ha levantado como una potencia, ¿no? Y esto todo el mundo lo sabe, como una potencia económica, como una potencia militar. La India también es un país que está avanzando, que se está levantando, ¿ok? Japón fue una nación que literalmente se levantó de 2 bombas nucleares. Y Alemania se levantó de haber sido destruida por los aliados, según entiendo, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que cuando dice acá, de estas hambrunas y pestes subsecuentes, están relacionadas con ese despertar, con el levantarse. Entonces tú puedes ponerle una raya, una línea, a pestes y hambres, a levantarse. O sea, ¿cómo es esto? Las hambres y las pestes que vemos aquí, que menciona Jesús, son consecuencia de que las naciones se levantan una sobre la otra. Entonces, hoy no tenemos guerras de bombas entre naciones, al menos están muy localizadas, ¿no? Pero sí hay guerras, por ejemplo, comerciales, como les decía. Todo ese avance, por ejemplo, hoy ves Huawei, o no sé cómo Huawei, o como sea, ¿no? Entonces ahora Huawei le está haciendo competencia al iPhone, ¿no? Y tú tienes a tus hijos ahí, ¿no? Papá, cómprame un iPhone, ¿no? Te voy a dar la receta ahí para que de una vez te lo quites. Dile, ¿y tus calificaciones cómo están? Y tu hijo te va a decir, ya deja, no quiero nada, ¿no? Entonces, vemos cómo se van levantando nación sobre nación. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Están las batallas esas que nos encantan. Entonces hay un avance, se van levantando y ahora podemos entender con la temporada anterior del transhumanismo todo este avance tecnológico que ¿qué ha provocado? ¿Qué ha provocado? Por un lado nos curan, por otro lado nos enferman, por un lado nos dicen que tienen la solución, pero por otro lado vimos a Monsanto.
¿Qué ha hecho Monsanto? Ay, no digan cosas malas. ¿Qué ha hecho Monsanto? Destruir la tierra. Ha destruido la tierra. Bayer está acabando con las abejas. ¿Sabías que se pueden provocar terremotos? ¿Sabían eso? Y es más común de lo que ustedes se imaginan. Ay, me encanta acá que varios, yo seguramente ahí en casa, sí, claro, por supuesto. Es algo, por supuesto, que conocemos todos. Mira, ni siquiera estoy hablando de que haya una tecnología, que yo sé que esto se dice mucho en internet, de que hay una tecnología que puede lanzar quién sabe qué cosas para que se sacuda la tierra. No, mi querido, desde que la minería empezó a levantarse, fue una de las primeras industrias que provocó terremotos. Pues por las explosiones, sacudían las capas tectónicas, ¿eh? y había terremotos. Pero mira, yo no sabía esto, pero las represas de agua causan terremotos. La extracción de petróleo y gas causa terremotos. Y la producción de energía geotérmica genera terremotos. O sea que ni siquiera así de que alguien así malo que quiera asustarnos, no. O sea, el avance industrial, tecnológico, comercial, ahí tienen. Ajá. Todo eso ha ido de la mano con varias de las catástrofes que hoy vivimos en la actualidad. Y al final de ese versículo Jesucristo dijo, hey, primero dijo, todavía no es el final, ahora dice, es principio de dolores. Ahí puedes ver la progresión. Esa palabra, principio, o esa frase, principio de dolores, obviamente no se está refiriendo al cura Miguel Hidalgo, ¿verdad? Acá en México es el que dio el grito de dolores, por eso lo digo. Es una alusión a los dolores de parto que sufre una mujer. Y esos dolores iniciales, ¿cuándo comienzan los dolores de parto? Al final de la etapa del embarazo. O sea, los dolores de parto inician en la semana 39-40, ¿no? Y ahora que estuve malito, entendía más o menos los dolores de parto. Pero quiero que me entiendas. Los dolores de parto inician en la etapa final. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando Jesús habla de este versículo, dice, es el principio de los dolores, o sea, es el principio de la etapa final. ¡Ay! Ah, ¿verdad? Va progresando. Cuarta señal. Incremento de maldad y traiciones. Incremento, siempre ha habido, pero va a haber un incremento brutal. Dice el 9, entonces los entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y otra vez, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿ves? Ahí van a aprovechar. Al río revuelto, ¿cómo? Ese. Y a ver otra vez, al río revuelto, ganancia de pescadores. Yo ya iba a decir buena sombra le cobija, pero no. Versículo 12, y por haberse publicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final será salvo. Entonces, vemos que esto fue algo que les pasó a los apóstoles y los discípulos de Jesucristo. El Sanedrín y muchos otros, ¿verdad? Otros grupos religiosos los odiaban a muerte, los andaban persiguiendo. Bueno, muchos de esos creyentes que murieron en los coliseos fueron entregados a las autoridades judías y romanas por sus propios padres y madres y hermanos y hermanas, solo por su fe en Cristo. Pero muchos perseveraron hasta ser comidos por los leones y ser quemados en esas hogueras. O sea, perseveraron hasta el final de sus vidas, como Esteban, capítulo 8 me parece de Hechos, donde lo apedrean por testificar de Jesucristo. Por otro lado, muchos dejaron la fe. ¿Quiénes? Pues esos sapos, esos chivatones, ¿no? Imagínate, por favor, que tu papá le llama, oigan, aquí tengo uno que no se quiere poner la marca de la bestia. ¿Quién es mi hijo? Muchos dejaron la fe. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron miedo de morir a manos del sistema.
y prefirieron amoldarse al sistema, no ser señalados y etiquetados como fanáticos seguidores de Jesucristo. ¿Dónde estarán esos hoy? Pero también esto que se cumplió con ellos tendrá un cumplimiento, ya está sucediendo en el presente y en el futuro. Hoy ya hay casos en los tribunales para que los gobiernos dejen reunirse a las iglesias. La persecución está empezando de nuestros tiempos. Una buena pregunta para hacerse, para que tú te hagas. A ver, una buena pregunta para que tú te hagas. ¿Hay gente que te aborrece por causa de tu fe en Cristo? Ok, ahora, aquí quiero darte algo importante que viene del corazón de Dios. Por lo regular, casi todos queremos caerle bien a los demás, tener su aceptación y contar con su aprobación. Eso de entrada no sucede siempre, pero menos en el caso de los cristianos que expresamos nuestra fe. Tú puedes ser un cristiano que no expresa su fe. Vas a pasar como desapercibido. Empieza a expresar tu fe y algo va a suceder. Ahora, muchas veces los primeros que nos van a aborrecer son los de nuestra propia casa, son los más cercanos. O sea, los de nuestra familia biológica o de nuestra familia espiritual. ¿Cómo es eso? También yo puedo decirles que hay gente que me aborrece. Acá dijeron que sí. Y lo digo con mucha tristeza. Y hay gente que me aborrece, que no es parte de la iglesia, pero hay gente que me aborrece que fueron parte de nosotros, que recibieron estas enseñanzas. La semana pasada apenas me estaba enterando de otra persona que me mega aborrece porque dice que yo predico esto, ¿no? Que estoy predicando del fin del mundo y que ya lo estoy diciendo, o sea, ¿no? Ni sabe o no lo han visto. Pero me aborrecen de las que se supone que es la misma familia espiritual. Dicen que soy un mal pastor, hablan mal o se burlan de lo que estoy enseñando, dicen que soy líder de una secta, ¿no? ¿Y sabes por qué es triste eso? Porque no se dan cuenta que están cumpliendo las palabras de Jesucristo, pero del lado equivocado. Hay cumplimiento en ellos de las profecías de Cristo, pero están del otro lado, del lado del que no deben de estar. Entonces, mira, este es un buen momento para que tú cambies el chip que traes en tu mente y en tu corazón y dejes de querer caerle bien a todos y entiendas, te metas el chip de que cuando hables de Cristo, cuando expreses tu fe, le vas a caer mal a muchos. No trates de andar siendo Miss Simpatía o Mr. Simpatía. Trata de ser un cristiano, un hijo de Dios, como lo que dices que eres. Ahora, resalto que no es caer mal por tu forma de ser. O sea, si la gente te aborrece porque eres un higadito, cambia, deja que el Señor te transforme. Aquí estamos hablando de que la gente te aborrezca porque eres seguidor de Jesucristo. Pero mira, yo conozco muchos aquí en Río le han querido caer primero bien a la gente y luego ya hablarle de Jesucristo. ¿Verdad? Porque mi testimonio y con mi testimonio se van a dar cuenta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que terminan siendo amigos de ellos y se van a tomar con ellos y luego ya andan hablando con sus amigotes y nunca les predicaron de Jesucristo. Quítate ya de la cabeza eso, predica a Jesucristo, hazlo de la mejor manera posible, de la manera más amorosa, pero teniendo en mente que si cree y rinde su vida a Cristo, no va a ser porque tú seas su amigo. O sea, eso nunca. Es porque Dios le va a revelar que necesita un Salvador. No porque sean amiguis. Al contrario, se te van a ir tus amiguis. Cuando les estés ahí duro y duro, entrega tu vida a Jesucristo. Se van a romper esos lazos de amiguis. Ahora, por el otro lado, ¿sí? Quiero que noten que aquí aparece una vez más la advertencia de los falsos maestros.
entendamos, vayamos entendiendo la gran importancia de esa señal. Quinta señal, predicación del evangelio a todas las naciones, 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las predicaciones más importantes es sobre la palabra de perseverancia, ya hablaremos de ella. Perseverancia es paciencia, la paciencia es constancia, es ir en una dirección sin desviarte, y si te desvías, ¡pum!, te regresas pronto. Quiero que notes lo siguiente. Hoy se habla de grandes empresas transnacionales que tienen presencia cada vez más en todo el mundo. Cuando te digo empresas transnacionales, ¿en quién piensas? Coca-Cola, ¿no? Yo pensaba en Google, en Amazon, Microsoft, ¿no? O grandes firmas de abogados, contadores de cualquier ramo. Ahora, la gran mayoría de las personas, incluso cristianos, cuando piensan en esas empresas, lo primero que quieren, lo que piensan es, ay, cómo me gustaría trabajar en esas grandes empresas, ¿verdad? Trabajar en Coca, trabajar en Google, Quiero decirte que no existe una empresa con mayor proyección, mayor futuro que el reino de Dios. ¿Cómo estás diciendo que es una empresa? Pues una empresa es algo que emprendes, y esto lo emprendió Jesucristo, ¿sí? Esta empresa, este esfuerzo sí llegará a todo el mundo, literalmente, no para venderle algo, sino para darle lo más preciado que pueda haber en la vida. Ojo, por favor, con esto. Espero que esto se rompa hoy por el poder del Espíritu Santo en ti. La mayoría de los cristianos, yo fui enseñado así, enseñan y son enseñados en que todo el que trabaje para el reino de Dios es como un voluntario. Pero otra vez, como te decía el domingo pasado, el diablo te tapa los oídos para que escuches una parte y otra no. El diablo deja que escuches, predica el evangelio y haz discípulos, pero no te deja oír lo demás. Mira, Jesucristo dijo, la mies está lista, oren por. A ver, ayúdenles a los que están en casa, oren por. ¿Dijo que oráramos por voluntarios? Él jamás dijo, y oren para que haya gente, non-profit, o sea, que trabaje sin ganancia. También dijo que un obrero es digno de su. Dijo que no darías un vaso a una persona sin que tuvieras recompensa. ¿En qué parte de la Biblia dice que vamos a trabajar para el reino esperando absolutamente nada? Perdóname, pero Jesucristo nunca habló de voluntarios sin paga, pero eso no lo oye la gente. Pones más atención a tu trabajo por eso mismo, porque tú crees que acá es voluntariado y que allá sí te pagan y que te pagan mejor que en el reino de los cielos, ¿sí? Te enfocas en tu trabajo porque allá es lo que deja, pero lo que te deja no te deja que te lo lleves a la eternidad. No, amigo, no hay empresa con mayor proyección, con mayor alcance, con mayor expansión, con mayor paga, mayores beneficios y prestaciones y sobre todo con mayor duración. Tanta duración tiene que ni siquiera hay fondos de retiro, que el reino de Dios. Será tan grande que literalmente todo el mundo y todos en el mundo escucharán de la predicación del evangelio. Me pregunto, ¿cuántas personas faltarán actualmente? No lo sé. Pero sin duda faltan menos que hace 10 años, que hace 100 años. Y el avance es exponencial. Las contrataciones, mis queridos, están abiertas, oye, para obreros. Pero muchos prefieren un hueso roído que un filete, como el que Dios nos ofrece. Sexta señal, la abominación desoladora. Aquí voy a empezar a mencionarlas, no vamos a andar tanto. 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Oren, pues, que su huida no sea en invierno o en el día del reposo. ¿Qué es la abominación desoladora? Ta, 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 tan. Eso te lo voy a decir en la próxima serie. Ya tuvo un cumplimiento con la destrucción del primer templo y otros eventos que lo acompañaron, pero también esto ocupa un lugar bien importante en nuestro futuro. Lo vamos a ver con profundidad en la siguiente temporada cuando hablemos de la bestia, del falso profeta, del anticristo, de la tribulación, de todo eso. Mucho de lo que se lee aquí sucedió precisamente 40 años después de que Jesucristo lo dijo, o sea, en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén. Séptima señal, la gran tribulación, 24-21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los eclectos, de los escogidos, no de los ungidos, de los eclectos, aquellos días serán acortados. Entonces, la palabra para tribulación, está difícil pronunciarla, es... Perdón, es que está difícil. Con D de dedo... Slipsis. Uy, bueno, luego te la mando. Te voy a decir lo que significa. Significa aflicción, angustia, persecución y tribulación. Se le dice la porque Jesús dijo que nunca ha habido una tribulación como esa y nunca habrá otra más así. Aquí la gran pregunta es, ¿estamos viviendo ya esta gran aflicción, esta gran tribulación? ¿O vendrá más adelante? ¡Ah! Entonces, tendremos respuesta en la siguiente temporada. Octava señal, la venida de Jesucristo será como un relámpago. 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, cuando Jesús habla del relámpago, como ejemplo de su segunda venida, no habla de la rapidez, no habla de la rapidez. Lo que Jesús está hablando es de dos cosas. Número uno, nadie va a anunciar su segunda venida. ¡Ah! Va a anunciar su segunda venida, porque Él ya la está anunciando. Pero nadie vendrá como Juan el Bautista, Oigan, arrepiéntanse que ya viene el Señor. No, amigo. Así como no sabes cuándo va a salir un rayo, así va a venir Jesús. Y la segunda cosa es que su venida va a ser vista, ahí yo no sé cómo le vamos a hacer, si tenemos en mente una tierra redonda, porque va a ser de un extremo al otro extremo, del oriente al occidente. ¿Verdad? Se va a ver, en una sola se va a ver. Yo no sé si Jesús se va a hacer así como bolita o cómo le va a hacer. Ya lo descubriremos, amigos, ya lo descubriremos. Ahora, rápido, el verso 28. Te lo explico, porque uno dice, ¿y por qué dice esto de ahí, no? Bueno, es otra referencia a los falsos profetas y a los falsos maestros. ¿Ok? ¿Cómo así? Pues está diciendo, utiliza un refrán de la época, a Jesús sí le salían, a mí no, pero utiliza un refrán del tiempo para decir, y miren, cuando ya esté cerca mi venida, cuando ya vaya yo a llegar, van a estar los carroñeros sobre los muertos. ¿Te acuerdas? Intentarán engañar aún a los elegidos y todos esos van a llevar a las personas, las están llevando lejos de una vida real con el Señor. Si tienes la duda, las águilas son animales carroñeros. Tú puedes investigarlo. No solo los buitres, hay varios animales carroñeros. Y lo que Jesús parece estar diciendo aquí es que Él relaciona la segunda venida a los falsos profetas y a sus prácticas, porque el día que Él venga, así, ¡pum!, ese día se habrá acabado el tiempo de su engaño, pero también el tiempo de los engañados, de los que prefirieron seguir las doctrinas falsas, que todas las doctrinas falsas te ponen a ti en el centro y alimentan tu comodidad. Novena señal, cataclismos en los cielos. Versículo 29.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí ya estamos más cerca del final, ¿verdad? ¿De acuerdo? En ese texto, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, este texto, aquí Jesús habla de dos realidades que ahora ustedes y yo podemos entender mucho mejor. También va a ser motivo de mayor profundidad en el estudio, pero en breve vamos a ver eso, pero hoy podemos entender mejor. Sol y luna se refiere literalmente a los astros que conocemos, ¿ok? El movimiento de planetas, de asteroides, junto con sol y luna, crearán un cataclismo en el cielo que afectará sin duda a la Tierra. Ya la cosa se va a poner muy fea. Ahora, esto para nosotros no es un tema desconocido, esto que dice la Biblia. La ciencia todo el tiempo está hablando de esto, de que los planetas y que si viene el asteroide y que no sé qué y que cómo se mueve el sol, y que si el sol es el que provoca los terremotos y que las explosiones solares, o sea, están súper monitoreados estos astros, ¿verdad? Y pues a partir de esas investigaciones, desde hace años vemos películas que si ya se va a acabar el mundo, que si va a entrar un asteroide, ¿no? Se va reforzando de esa manera. Pero el otro tema que está acá se refiere a las estrellas y potencias de los cielos. Estos ya no son astros. Se refiere a los ángeles, a los seres espirituales, tanto buenos como malos. Y va a haber batallas ahí. Y pum, van a caer varios desde allá y ríjate, van a ser doblemente caídos, ¿verdad? Pero a eso se refiere, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Antes de ir a la décima y última señal, Jesús ahí introduce el tema de la segunda venida. 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No se refiere a que va a haber una señal antes de que llegue, sino ya Él mismo en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ahí, lo veremos todos con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus electos. Los ungidos, les va a decir, nunca los conocí, papá. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero a los electos, ¿sí? Dios nos elige por medio de nuestra decisión. ¡Ay, qué hermoso es eso! Dice, juntará a todos sus electos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vámonos con papá. De pronto Jesús dice que una vez terminada la tribulación, ahí introduce, será su venida en gloria y ya no habrá tiempo de arrepentimiento. O sea, por eso hoy es un día maravilloso. Va a tomar a su iglesia, a todos los que se burlaron de nosotros, nos va a tomar y entonces todo acabará. Pero luego, después de que dice esto, yo creo que ahí, yo pienso que Jesús ya no se aguantaba de decir, y voy a venir en poder y gloria. Ay, me faltó una señal, ¿no? Regresa a las señales porque hay algo más y muy importante que enseñar. Le pidieron señales, Jesús dice, esa petición será concedida, la sabrá. Y debemos poner suma atención a las señales. Regreso a este texto que ya habíamos visto. Mateo 24, 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya está su rama tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, ¿cierto? Así también ustedes, ahora ya sabemos, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca el fin. A las puertas está mi venida. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, como ya vimos, una buena cantidad de cosas tuvo cumplimiento en los tiempos posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, cuando muchos de los creyentes que lo habían visto y habían estado con él, todavía vivían. ¿Ok? Entonces se cumplió eso en toda esa generación que vio muchas de estas cosas. Pero el consejo sabio de aprender de la parábola o la enseñanza que nos dan los que cultivan las higueras es para todos y muy especialmente para nosotros. Ojo con esto, por favor. Hay muchas cosas que suceden día a día en el mundo
y todo tiene que ver con el plan maligno o con el plan divino de salvación. Todo lo que sucede en el mundo. Aquí está la base bíblica para que tú, Iglesia de Cristo, seas un estudioso de la palabra de Dios, pero también un estudioso de todas las cosas que suceden alrededor. Porque la higuera no está refiriendo a la palabra de Dios. Las hojas no se refiere a la palabra de Dios, se está refiriendo a toda la humanidad. Entonces no podemos encerrarnos así en la Biblia nada más, tenemos que abrir nuestros ojos para que la Biblia nos interprete todo lo que está sucediendo. Y nosotros podemos decir, ya pasó esto, ya sucedió esto, oye, hay que estar atentos, ¿verdad?, a lo que sucede. Amigo, ve las noticias no para que te deprimas, sino para que estés alerta. Hay gente que dice, no, yo no veo las noticias. Porque no, ve las noticias. Ve uno y otro y otro y otro y lo que pasa en el mundo, porque tienes que estar alerta de lo que está sucediendo. La Biblia nos dice lo que está pasando. Sí. Hay una duda acá. Todavía no, ahí viene. Es que ya no se aguanta. Me están preguntando por la 10ª señal, es que se quedó dormida, no les digo que es Andrea, porque si no luego se enojan en su casa, pero parece ser que cabeció un poco por acá y no escuchó que dije que Jesús como que ya no se aguantó. Ahorita va a regresar a la 10ª señal. Ustedes sí están atentos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, ven, ya me sacó de balance aquí esta niña. Déjenme ver dónde. Ya. Hay muchas personas dentro de las iglesias y también muchos pastores. Ay, Dios mío. Que están más preocupados por su economía, por sus trabajos y negocios que en entender los tiempos. Yo no te digo que no te preocupes ni que no oremos porque te vaya bien, por tu trabajo, por tu economía o por tu salud. Pero como ya vimos todo eso, como es el aquí, es la zanahoria aquí que te ponen para que no veas nada más. Y dejemos pasar lo más importante. Dime aquí, ¿dónde está temas de economía, de trabajo, de lana, de salud? Si hubiera sido, no es que no sea importante, pero si ese hubiera sido lo más importante, Jesús hubiera dicho algo. Cuando Jesús dijo, cuando vean todo lo que todo esto que estamos leyendo acontezca, entonces tenemos que poner atención que eso que dijo Jesús esté aconteciendo o no está aconteciendo. ¿Cómo vamos a ver si tenemos la mirada puesta en el trabajo, en el dinero o en la salud? No vamos a poder ver lo que está pasando. Ahora ya lo sabes, cuál es la advertencia más importante de todas estas señales que aparecen en Mateo 24? Que no te engañen. Y mira, es bien fácil engañarte con temas de economía, con temas de tu salud y con temas de tu trabajo. Porque eso es lo que necesitas ahorita, pero tu padre sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Entonces tenemos que estar alertas y vamos a la 10ª y última señal para terminar. ¿Cuál es la 10ª señal? Los días de Noé. Entonces, los días de Noé. Entonces, ahora puedes ver dónde enmarcó Jesús esta palabra tan importante en medio de qué. 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ahí es cuando lo dice, ni aun los ángeles del cielo o de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, no te puedo dar la hora ni el día, pero sí te puedo dar señales. Y una muy importante es, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es tan importante esta señal que la describe. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Respondiendo a la pregunta, ¿qué señal nos darás? Este es el dato más importante que Jesús da respecto al final de los tiempos por varias razones.
Jesús dice, no te puedo dar el día ni la hora, pero te puedo dar algo cercano. Entonces piensa, por favor, ¿cómo puedo darles un dato lo suficiente? O sea, él piensa, ¿cómo puedo? No les puedo dar la hora y el día. ¿Cómo les puedo dar un dato lo suficientemente claro que les ayude a saber cuándo sucederá esto? Y Jesús dice, ¡ah! Ya sé. Noé nos va a ayudar con esto, como en los días de Noé. Otra razón por la que es un dato muy tal vez el más importante. Habla de esta señal más que de ninguna otra. 3. Nos ofrece datos muy detallados sobre lo que quiere decirnos de qué se refiere con los días de Noé. Y además, tenemos la historia de Noé en la Biblia. ¿Te imaginas que no hubiera estado Noé? Ay, nosotros, ¿cuál Noé? ¿Cuál Noé? No, pero sí está Noé, ¿verdad? Y tenemos una buena cantidad de información. Nos dice lo que pasaba antes, durante y después de la construcción del arca. Anteriormente, se refería a que todos esos a los que Jesús les estaba enseñando, a esa generación, no iban a morirse hasta que empezaran a ver esas cosas. O sea, primero las iban a ver y luego se iban a morir. De hecho, muchos de ellos se murieron precisamente por ser perseguidos, ¿verdad? No, sí, no que bueno, me están preguntando, dijiste que las señales son graduales, no, las señales no son graduales, estoy diciendo que el avance es progresivo, ¿sí? Es progresivo, va progresando, va a haber, siempre ha habido maldad, va a haber más maldad, siempre ha habido traiciones, va a haber más traiciones, todo va siendo progresivo, no cronológico, progresivo, es como una enfermedad, ¿no? Perdón el ejemplo, pero es una enfermedad progresiva y mortal, ¿no? O sea, esto es progresivo y mortal. Esto no va a tener arreglo hasta que Jesús nos lleve y haga todo nuevo. ¿Ok? Va afectando los órganos, primero daña el funcionamiento del estómago, luego del hígado, o podría ser al revés. En ese sentido no es cronológico, pero sí es progresivo. ¿Ok? Y entonces, todo esto lo veremos, todo esto que acabo de mencionar lo vamos a ver más a profundidad en esta temporada. Lo vamos a ir viendo parte por parte, todo esto. Y hay una riqueza enorme que nos va a dejar verdaderamente impactados. Pero, para ir terminando, quiero que veas algo, y tal vez es lo más importante. Dice aquí, comiendo y bebiendo, y 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será la venida de Jesucristo la segunda vez. La mayoría de la gente no entenderá. Esta verdad se les hará una locura, discutirán por detalles doctrinales o no les interesará lo que sea, pero no entenderán. Aquí la pregunta es si tú entiendes. ¿Eres de los entendidos o de los neófitos? ¿Cómo es esto? Es lo mismo que te voy a preguntar ahora. ¿Eres de los que están siendo transformados por la palabra? Eso es entendimiento espiritual, que seas transformado por la palabra. ¿O sigues sin entender, viviendo igual y siendo la misma persona? Cuando digo neófito no estoy diciendo de datos, no estoy hablando de datos, de conocimiento intelectual, sino de la transformación de la palabra en ti. Entonces, tú puedes entender intelectualmente, tú puedes ser alguien con un IQ muy amplio, ¿verdad? Pero no entiendes espiritualmente de lo que se trata todo esto. Los porqués y las razones de esta palabra que Jesucristo nos dejó por escrito en el pequeño Apocalipsis de Mateo 24. Te pregunto, ¿eres de los que entiende
o se les tiene que estar enseñando lo mismo siempre? ¿Eres de los que entiende o eres de los que pregunta lo mismo siempre? Bueno, ¿en qué tengo que cambiar? ¿En qué? Y ahí está clarito y no lo ve. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que...? O sea, lo mismo siempre. ¿Eres de los que entienden y entrarán al arca o de los que se burlan, dan la espalda y siguen con su vida tal cual? ¿Eres de los que entienden y viven o de los que ni siquiera se esfuerzan y mueren? Una vez que Jesucristo termina con las señales, viene el llamado, la instrucción y la advertencia. Repito, una vez que Jesucristo termina con las señales, viene el llamado, la instrucción y la advertencia. Versículo 42, Mateo 24. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor, su Señor. Y alguien podría decir, ay, pastor, eso lo dijo Jesús hace 2000 años, y han nacido muchos, y ya se murieron, y no ha pasado nada. ¿Por qué tendríamos que pensar que sí va a pasar con nosotros? Si tú eres de los que piensas así, te respondo con las palabras de Jesús. Dice el necio en su corazón, comamos y bebamos que mañana moriremos. Necio, ¿no te das cuenta que esta noche vienen a pedir tu alma? Si tú piensas así, ay, esto todavía no se va a acabar, falta mucho, no hay ninguna garantía, no has entendido nada. Jesucristo vendrá otra vez y tú te enfrentarás a Él en el juicio final. Y eso va a pasar, lo creas o no, y va a pasar de una manera o de otra. Te explico. Puede ser que nosotros vivamos para verlo venir en las nubes y ser tomados como su iglesia con Él. Para que eso suceda tienes que estar alerta. O puede ser que hoy, o mañana, o dentro de 50 años te mueras y no lo veas venir en las nubes, pero tú te vas a morir. Y para que te vayas con Él, tienes que estar alerta. En pocas palabras, tienes que vivir hoy como si Él fuera a venir mañana. Como si fuera a venir hoy mismo. De otra manera, mira lo que dice. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Aprendamos, por favor. ¿Ok? ¿Esto ya se cumplió? Sí, también ya se cumplió en ellos. Pero aprendamos. Ojo, por favor. A ver, acá, mis discípulos, toda la iglesia. No porque caminemos con alguien, porque veamos todos, porque vayamos todos a la misma iglesia o a una iglesia cristiana, quiere decir que todos entraremos a la salvación. Unos serán arrebatados para muerte, caminando juntos, y otros serán arrebatados para vida. No estoy hablando del arrebatamiento, eso ya es. Uno entrará al arca y van caminando juntos, y el otro no. Tu mejor amigo podría ser que entre y tú te quedes fuera, o al revés. Y lo peor de esto va a ser con tu familia. Tu mamá se puede quedar afuera donde será la muerte y tú adentro para vida eterna. O al revés. Podría ser que tu mamá entrara y tú te quedes. ¿Qué tienes que hacer para asegurar tu lugar dentro del arca? Estar alerta. Mira el 43, 24, 43. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes, ¿qué quiere decir velar? Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Ay, es que se profetizó que va a venir en el año 2021, el 8 de agosto del 2021. Bueno, ese día ya sabes que ese día no va a llegar, porque va a ser a la hora que nadie piensa. Entonces, ¿sabemos cuándo vendrá? No. Pero sí sabemos lo que debemos de hacer para estar alerta. Si podemos trabajar para que no nos... Sí podemos nosotros trabajar
para que no nos agarren en curva o con los pantalones abajo. Termino con el llamado que Jesucristo nos hace. Pongan atención y respóndanle a Él, porque este no es un llamado que yo hago, ninguno, es un llamado que Jesucristo hace. Mira el versículo 45. Este es un llamado que Jesucristo me hace a mí, ¿eh? Termino con este llamado que me hace a mí. ¿Quién es pues el siervo? Habla Jesucristo y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Saben quién es ese siervo fiel y prudente? O sea, él está preguntando, ¿quién es? ¿Hay alguno aquí? Bueno, me paro frente a ti, me paro frente a Dios, me paro frente al mundo entero. Déjame desabrocharme aquí. Levanto mi mano, no tengo una Biblia aquí, pero levanto mi mano. Y yo, Héctor Cervantes, protesto nuevamente ante Dios y ante ustedes, Iglesia de Cristo, que me comprometo a ser un siervo fiel sobre cada uno de los que son sus hijos para darles alimento sano y oportuno como lo demanda el Señor. Quedan ustedes de testigos ante Dios y ante su iglesia. ¿Pero qué crees? Ahí no dice que los siervos que Él busca sean pastores. Él te está llamando a ti a hacer lo mismo que yo acabo de hacer. No nada más alimentarte, sino alimentar a los que son y a los que van a venir a ser hijos de Dios. Jesucristo te pregunta, ¿quién de ustedes es ese siervo fiel y prudente que hoy protesta ante el Rey de Reyes dar ese alimento a tiempo a quienes ya son sus hijos y a quienes vayan a estar a ser sus hijos por medio tuyo? ¿Quién de ustedes? ¿Hay alguien aquí? ¿En casa? Ponte de pie. No es mi llamado, es el llamado del Señor. Y entonces, levanta una mano delante de tu Dios que te está llamando. Y si tú estás tomando esa decisión, te voy a ayudar. Y di con toda tu convicción, yo protesto nuevamente ante Dios, ante mi familia y ante la iglesia de Cristo, que me comprometo a ser un siervo fiel para predicar el Evangelio y darle alimento sano y a tiempo a todos los que así lo necesiten, en mi familia, en mi trabajo, con mis amistades y donde tú me envíes. En el nombre de Jesús, amén. Quédate así de pie, por favor. ¿Qué dice Jesucristo y Dios de tu respuesta? Versículo 46. Bienaventurado aquella persona, aquel siervo, al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo tal como lo acabas de decir. De cierto te digo que sobre todos sus bienes te pondrá. Yo no sé si te das cuenta, pero aquí te estoy demostrando que esto no es un voluntariado. Esto es más que una paga, que un salario y que una recompensa. Yo no sé cómo va a ser eso, pero a todos nosotros, los que hemos protestado y que nos vamos a mantener alertas haciendo esto que acabamos de protestar, para que cuando Él venga, sea que yo me muero o tú te mueres mañana o venga sobre las nubes, nos halle haciendo lo que acabamos de protestar. No sé cómo va a ser, pero a todos los que lo hagamos así, nos va a poner sobre todos sus bienes eternos. Y si te quedaste sentado, o si tus labios no se abrieron, o si lo hiciste de dientes para afuera, llévate el mensaje completo.
Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ay, estos mensajes del fin del mundo, no, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hipócritas. No lo estoy llamando a ustedes hipócritas, te voy a dar la definición. Actores. Malos, actores malos y actores buenos. Pero actores. Hacen como que son cristianos. Hacen como que son siervos. Se paran igual que tú ahorita. Levantan la mano igual, cierran los ojos igual y a lo mejor hasta con más apretujamiento que tú. Pero son actores. Buenos o malos. Todo es una buena actuación o una mala actuación. Son performance. Hacen un performance. Una pantomima. Todo eso es lo que quiere decir hipócritas. Pero toda esa pantomima no engaña a Dios. ¿Cómo va a ser la única manera en que vamos a estar firmes? Velando, haciendo lo que acabas de protestar. Yo como tu pastor ya te tengo que empezar a decir, vamos a predicar acá, vamos a predicar allá, vamos a recibir a los nuevos, vamos a edificarlos. Y ahí es donde se va a probar si esto que acabas de hacer es de dientes para afuera, y cada día, cada semana, ser fieles, manteniéndonos como siervos fieles, para que cuando Cristo venga, nos halle haciendo lo que es correcto.